Alexander Drake tenía todo lo que el dinero podía comprar. Mansiones con vista al océano, jets privados, colecciones de arte valuadas en millones y un nombre que inspiraba miedo y respeto en todas las salas de juntas. Sin embargo, debajo de los elegantes trajes y las torres de cristal, llevaba un vacío tan profundo que ninguna cantidad de riqueza podría llenarlo. Hace 20 años, su mundo se hizo añicos. Su esposa Emily y su pequeña hija Isabelle habían desaparecido durante lo que se suponía que sería una tranquila visita de fin de semana a su familia. La historia oficial fue un trágico accidente automovilístico, pero nunca se encontraron cuerpos. Rumores, especulaciones y susurros atormentaron a Alexander durante años. Había contratado investigadores, gastado millones persiguiendo sombras por todo el país, pero al final la pista se perdió. Desde entonces se sumergió en el trabajo, convirtiendo el dolor en ambición y el sufrimiento en ganancia. Construyó un imperio pero olvidó cómo vivir. Su ático estaba silencioso, sin vida, más un museo que un hogar. Ninguna risa resonó en sus salas. No hay fotografías enmarcadas en los estantes. Incluso los cumpleaños pasaban desapercibidos. Una mañana gris de jueves, su asistente le recordó la gala benéfica del centro, un evento al que donaba todos los años pero al que nunca asistía. Este año, por razones que no pudo explicar, aceptó ir. Tal vez fue el sueño que tuvo la noche anterior. Una suave canción de cuna, una pequeña mano en la suya y el susurro de un niño llamándolo papá. Mientras su Rolls Royce negro se deslizaba por las calles de la ciudad, observaba a los peatones a través de los vidrios polarizados. Cuanto más se alejaban de sus rascacielos de mármol, más distante parecía su realidad. Apenas escuchó a sus asistentes informarles sobre el evento. Su mente vagaba, distante e inquieta. No tenía idea de que en cuestión de una hora, un rostro enterrado en su pasado haría que todo su mundo se derrumbara y le ofrecería lo único en lo que había dejado de creer: esperanza. El coche aminoró la marcha hasta detenerse en una intersección muy transitada y el zumbido de la ciudad se filtraba a través de las ventanas cerradas. Los ojos de Alexander, habitualmente agudos y calculadores, se dirigieron a la acera donde una pequeña figura estaba acurrucada cerca de la esquina. Una muchacha joven, de no más de 17 años, con el pelo enredado y la ropa desgastada por las dificultades, sostenía abierto sobre el pavimento un estuche de violín maltratado. Ella tocó una melodía que le resultaba terriblemente familiar, una canción de cuna que despertó algo profundo dentro de él. Por un momento, simplemente se quedó mirando. La ciudad que lo rodeaba se desvaneció y fue reemplazada por un torrente de recuerdos enterrados hacía mucho tiempo. La curva de la mejilla de la niña, la forma en que sus dedos bailaban sobre las cuerdas, la tristeza en sus ojos. Todo parecía imposiblemente conectado con la niña que había perdido. Su asistente notó la distracción y se aclaró la garganta, instándolo a concentrarse en el evento benéfico que tenía por delante. Pero Alejandro apenas lo oyó. Impulsivamente, tomó la manija de la puerta y salió al aire fresco de la tarde, dejando atrás la pulida seguridad de su auto. La música de la muchacha vaciló cuando lo vio acercarse, con los ojos abiertos por la sospecha y el miedo. Ella aferró más fuerte su violín, retrocediendo como si esperara que él desapareciera como tantos otros lo habían hecho. «Espera», dijo Alexander con suavidad, con una voz más suave de lo que ella habría esperado de un hombre de su estatura. «Quiero invitarte a comer». Ella dudó, con un destello de esperanza luchando contra años de desconfianza en su mirada. Finalmente, asintió y él le tomó la mano, sintiendo la aspereza de su piel, un marcado contraste con la vida que había conocido, pero que ahora anhelaba comprender. Mientras caminaban hacia un café cercano, Alexander supo que este no era un encuentro casual cualquiera. Esta chica, Lena, podría ser la clave del pasado que había pasado 2 décadas intentando olvidar. En el café cálido y tenuemente iluminado, Alexander y la chica se sentaron uno frente al otro. El aroma a pan recién hecho y café impregnaba el aire. Ella apenas probó su comida,
sus ojos recorriendo nerviosamente la habitación como si esperara que alguien viniera a arrastrarla de vuelta a las calles. Alexander la observó atentamente, notando cómo le temblaban ligeramente los dedos al sostener su taza. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja. «Lena», respondió ella, con una voz apenas superior a un susurro. «Lena», él repitió, saboreando el nombre como si tuviera algún significado oculto. «¿Tienes familia? ¿Un lugar donde quedarte?», negó con la cabeza, bajando la mirada. «No, he estado en hogares de acogida desde pequeña. No me quieren mucho». Alexander sintió una punzada en el pecho, un dolor que ningún dinero podía calmar. «¿Y antes de eso, dónde estabas?». Ella dudó y luego dijo: «No recuerdo mucho. Solo una canción de cuna que mi madre solía cantar y una casa con un gran jardín». La mención de la canción de cuna lo conmocionó. Era la misma canción de cuna que su esposa solía cantarle a su hija todas las noches. Se quedó sin aliento y, por primera vez en años, un frágil hilo de esperanza comenzó a tejerse en su corazón reservado. «¿Me tocarías esa canción de cuna?», preguntó con dulzura. Los ojos de Lena escudriñaron su rostro, inseguros, pero percibiendo algo sincero. Lentamente, levantó el violín y comenzó a tocar, una melodía llena de tristeza y anhelo, pero de alguna manera reconfortante. Alexander se recostó, con lágrimas amenazando con derramarse. Esta chica, harapienta y perdida, sostenía los pedazos de un pasado que creía perdido para siempre. Y en ese momento de tranquilidad, entre el tintineo de las tazas y el suave murmullo de otros clientes, juró descubrir la verdad detrás de la historia de Lena, sin importar el costo. De vuelta en su ático, la mente de Alexander era un torbellino de preguntas y emociones. No podía quitarse de encima, sintiendo que Lena era más que una niña perdida tocando el violín en una esquina. La canción de cuna, los vagos recuerdos que compartía, todo apuntaba a una verdad que él ansiaba creer desesperadamente, pero temía afrontar. Sin decírselo a nadie, solicitó una prueba de ADN discreta, esperando respuestas, pero preparándose para la decepción. Pasaron los días y Alexander se encontró visitando a Lena con más frecuencia. Le proporcionó ropa, un lugar donde quedarse, y poco a poco una frágil confianza comenzó a crecer entre ellos. Lena compartió fragmentos de su pasado, como había pasado por diferentes hogares de acogida, como se aferraba a algunos vagos recuerdos de una madre amorosa que murió joven, y como las calles se habían convertido a la vez en un refugio y una prisión. Mientras tanto, los pensamientos de Alexander volvían a Emily, su esposa. Recordó las amenazas susurradas que había enfrentado por parte de su familia, gente que creía que los enemigos de Alexander irían tras la niña. Recordó la misteriosa desaparición, los documentos sellados y el frío silencio que siguió. En algún lugar entre las sombras de esos recuerdos acechaba el secreto de lo que realmente había sucedido. Entonces llegó la llamada. Los resultados del ADN confirmaron lo que su corazón había anhelado y temido. Lena era su hija. La noticia lo golpeó como un maremoto. La angustia y la culpa lo invadieron mientras repasaba los años perdidos. Los momentos que nunca compartiría con ella. El dolor que debió haber soportado. Pero en el fondo, una férrea determinación se encendió en él. Haría lo que fuera necesario para compensar los años que les habían robado, para protegerla de la oscuridad que había intentado separarlos. Alexander sabía que el camino por delante no sería fácil. El pasado los había marcado a ambos, pero estaba listo para afrontarlo todo. Por Lena, por la hija que nunca dejó de buscar. Alexander se encontraba frente al pequeño apartamento donde Lena se había alojado, mientras la lluvia vespertina de la ciudad caía a cántaros a su alrededor. Había pasado el día luchando con sus pensamientos, ensayando las palabras que necesitaba decir. Ahora había llegado el momento. Empujó la puerta y la encontró sentada junto a la ventana, mirando el cielo gris. Lena, comenzó, con la voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Hay algo. Tengo que decírtelo.
Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Se giró lentamente, con la mirada cautelosa pero curiosa. Él respiró hondo y se acercó. Eres mi hija, Isabelle, la niña que mi esposa y yo perdimos hace 20 años. Por un instante, el silencio llenó la habitación. Entonces, un destello de incredulidad cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por dolor. ¿Por qué no me encontraste?, susurró, con la voz quebrada. ¿Por qué me dejaste vivir así? Las lágrimas brotaron de los ojos de Alexander. Lo intenté más de lo que te imaginas, pero estaba cegado por mi propio dolor y las mentiras que nos separaron. Lo siento mucho, Lena, por cada día que sufriste. Por cada momento perdido. Quiero enmendarlo. Sus muros flaquearon, pero no cayeron. El peso de años de abandono se sentía en el aire. Entonces, sin previo aviso, la lluvia afuera se intensificó, golpeando contra la ventana como una tormenta purificadora. Alexander extendió la mano lentamente, y después de una pausa tensa, Lena puso la suya en la de él. Las lágrimas corrieron por ambos sus rostros, se reflejaron en la distancia mientras los años de separación se desvanecían con ese simple roce. En ese instante, empapados por la lluvia y unidos por una nueva esperanza, padre e hija comenzaron a sanar. El pasado estaba roto, pero su futuro, frágil pero brillante, apenas comenzaba.